Bueno, después de esta maravillosa ponencia, con tantos nombres propios que debemos hacer también nuestros a cargo de Tomás Sánchez Rubio, como esa necesaria incorporación de las mujeres escritoras a los currículos escolares. Llevarla a las aulas, en definitiva, como acabé hace un momento, es fundamental para conocer y para amar también nuestra historia como mujeres escritoras y que amamos la palabra, ¿no? Vamos a recibir ahora a nuestra siguiente ponente en este 5º Festival de la Mujer en las Letras, coordinado desde la UNAM de México, desde ese Centro de Estudios de la Mujer. La directora de este festival maravilloso es la doctora Beatriz Saavedra Castellum, y la coordinadora internacional del mismo, porque se hace en muchísimos sitios del mundo, es la doctora Janet Eureka Tiburcio. Aquí humildemente en Córdoba, mi ciudad, Andalucía, lo coordino yo, una servidora, a través de la Asociación Mujer y Poder, a la que os invito que también seáis parte, para seguir difundiendo la palabra y para seguir reivindicando el valor de cada una de nosotras y nosotros. La siguiente ponente nos va a hablar de un tema que ya se ha mencionado aquí a lo largo de toda la mañana, desde que empezamos, y es la importancia de esto de la IA y cómo va todo esto, ¿no? La siguiente ponencia es la inteligencia artificial y la escritura. ¿Cómo influye la IA en la creación y el concepto de autoría? La nueva era literaria, y vamos a llamar para esto a Verónica Moreno. Verónica, vente por aquí. Verónica, bueno, te quiero presentar, pero contigo a mi lado. Muy bien. Me parece correcto. Muy bien. Hola. Pues yo, mientras ella aquí se ordena con las partes técnicas, tú como en tu casa. Voy haciendo Tú la vas cosa, ahí ¿no? lo que tú quieras. Vale, Yo vale. la presento, ¿vale? Pues Verónica es una creadora de contenidos y es escritora. Está especializada en storytelling digital. Ha trabajado como redactora y gestora cultural en múltiples proyectos creativos, además de cofundar el podcast Y No Pasa Nada. Yo voy a agregar de la Vero y la Antonia, porque ¿Está la que Antonia eso, ahí? hay de la Antonia, entonces que hay que no se decirlo. caque ahora. Claro, que hay que decirlo, de la Vero y la Antonia. Este podcast, que además os invito de verdad, porque os voy a aprender y a reíros un montón, y a ver y un punto de vista muy, muy especial, ¿no? De todo lo que es el colectivo LGTBI. Y por supuesto temas sociales, indiscutiblemente, ¿no? Con experiencia en growth marketing, Verónica combina su capacidad analítica con su creatividad para impulsar marcas y proyectos a través de contenido estratégico. Ha publicado el poemario Un cuarto oscuro con la bella Vasovia y ha participado en varias ediciones de Cosmopoética. Actualmente continúa explorando nuevas formas de comunicación y expresión a través de su faceta literaria y de contenido digital. Ahora sí, Verónica, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Esta Todavía mujer estoy con las cosas técnicas. Sí, pero además que ella también se ríe, o sea, es una cosa, y Antonia igual, o sea. A ver qué hacemos. La mitad del programa es risa y la otra mitad del programa contenido interesante. Ahí lo dejo. Ya está. Yo creo que está bien, ¿no? Está proporcionado. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa ¿verdad? nada, y no pasa nada. Verónica, pues nada, lo que tú te acomodas allí, pues quiero darte las gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación de Mujer y Poder, en coordinación con la Universidad de Córdoba, con la UNAM de México, para este 5º Festival de la Mujer en las Letras. Es un honor tenerte, y yo me voy al público también para disfrutar de tu ponencia. Buenas tardes, y aquí estás en tu casa, bienvenida. Muchas gracias, María. Tengo que estar aquí necesariamente en este Sí. espacio. ¿Me puedo mover así aquí para Sí. acá? No. Tiene que tener una pantalla aquí totalmente, ¿no? Claro, Es que yo... ¿Esto luego dónde sale? En Mujer y Poder Televisión, Sí, se encuentra sí, sí. TV. Yo es que pasa que soy de estar ahí esta abajo, ¿me entiendes? Entonces esto va a ser un reto para mí, Bueno, ¿vale? pues un reto, mira tú por dónde. Reto para mí porque, claro, ya la Antonia, que es actriz, me ha enseñado a la cena y ahora yo no puedo estar aquí costeña. Bueno, intentaré transmitir lo máximo posible, estando aquí arriba. A ver, cuando María me propuso el tema, yo, como habéis visto en el currículum, soy una mezcla entre marketing digital y creadora. Vengo de la poesía y siempre me ha gustado mucho experimentar con el lenguaje digital, porque al final eran dos medios que yo manejaba de alguna forma cotidianamente, ¿no? ¿Qué ha pasado en la última época? Que ahora estamos todos con la IA, que para que viene el coco y vamos a morir todos. Va a venir una robot, nos va a ametrallar a todas las personas que estamos.
y no va a quitar trabajo. Y dices tú, hombre, pues si me quitan trabajo tampoco me va a pasar nada. Si me quita la casa ya me enfado, pero si me quitan trabajo no. Bueno, en esta tesitura, bueno, surgen muchas cuestiones y muchas cuestiones fundamentalmente éticas y filosóficas y en este caso relacionadas con la literatura, pues con las cuestiones relacionadas con la autoría, ¿no? Porque hasta qué punto, pues la literatura, o sea, la inteligencia artificial, pues puede crear, ¿no? Lo que, bueno, entonces nos remite a la pregunta, grandes preguntas de qué es la literatura, cómo surge la literatura y qué, como diríamos, qué es lo que hace a la creación, ¿no? Que pues si volvemos al alma, a la conciencia, en fin, ya nos metemos ahí en unos temas. Es unos temas que ya son complejos. Yo creo que me ayudáis porque yo no tengo respuestas, yo que son muchas preguntas y quiero que reflexionemos entre todos los que estamos para ver si llegamos un poco a alguna conclusión conjunta, sobre todo para que veamos, para mí esta charla me ha servido también pues, para investigar más, profundizar un poco más y ver en cuáles son las problemáticas reales, aparte de lo que a mí me puede interesar más o menos como individualmente, ¿no? Entonces la charla la he estructurado en 4 puntos, que la IA y la poesía conceptual, porque yo a nivel creativo me interesa como medio y creo que conecta mucho con la vanguardia conceptual en un momento determinado, porque ellas cuestionaban la autoría. Entonces, bueno, eso es como una línea, ¿no? Que veremos donde yo veo ahí una conexión creativa, ¿vale? Y luego todo el tema de los sesgos de género y otros sesgos de raza y todo este tipo de cosas que tiene la IA, porque la IA parece que es objetiva porque tiene que ver con una máquina, pero la máquina la hacen personas, entonces volvemos otra vez a la misma. Ese tipo de historias están ahí reflejadas y bueno, y me servía también para conectarlo con la charla y hablar un poco del género, ¿no? Dentro de la charla. Y bueno, algún ejemplo de creaciones que también se han hecho con la IA de alguna manera como medio, que también, sobre todo lo ha utilizado el arte y el arte conceptual, pero creo que a la literatura también le viene bien un poco, bueno, a mí me interesa la experimentación y luego veremos qué problemáticas tiene cuando quiere hacer escritura clásica con inteligencia artificial, ¿vale? Porque ahí es donde empiezan las problemáticas. Os voy a poner un poco... Bueno, voy a hacer una gran pregunta. Bueno, así a grandes rasgos, por saber un poco de dónde partimos de los que estamos, ¿qué creéis que es la inteligencia artificial o qué os llega? Porque no es de examen, ¿eh? Antonia, tiene que contestar que estáis ya todos. No. Lo que nos llega mucho a eso, pero más la película. Yo, por ejemplo, me da un poco de miedo la inteligencia artificial y tengo además un amigo que la maneja bastante bien a nivel de escritura y demás, y me ha dicho, no se puede ser tan analfabeta digitalmente. Digo, yo soy analfabeta digital, pero sí que es verdad que es muy reticente al uso. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que dice, yo tengo un trabajo con la IA. Ya. Yo es que vengo de hacer trabajo que me iba a la facultad y yo tenía que sentar en la biblioteca a sacar el libro. A ver, que obviamente ya uso otra fuente de información, ¿no? Sí. Pero claro, pero también hay el conocimiento, yo hablo desde la ignorancia, ¿no? Claro, por eso pregunto qué es lo que entendemos, por saber un poco. Por eso, porque aquí de la ignorancia, entonces no puedo criticar porque no la sé manejar. No, pero bueno, ahora veremos un poco ¿La has levantado tu la mano, Antonia? La he visto. Y como nadie más te ha visto porque está en la última, pues... Pero, Tito. Wow, totalmente. Es un poco esa idea. No sé si alguien más quiere aportar. Dime. Sí, bueno, okay. Dime. Sí, es la posible. La inteligencia artificial es algo muy interesante, yo lo vengo utilizando hace 4 años sin saber esta, pero es un tema muy importante, que la gente va al internet, pone la guía, hace una pregunta o le pide un trabajo, tal cual como te lo pone. Y el tema es algo que también es saber de qué se trata. Por ejemplo, yo quiero averiguar sobre una enfermedad degenerativa, pero si yo no sé qué es eso, netamente me estoy por lo que necesito. Pero tú tienes que saber, es muy importante, y saber preguntar. Claro.
La filosofía es más saber hacer buenas preguntas que tener respuestas. Por lo tanto, se puede trasladar un poco aquí. ¿Alguien más quería intervenir antes de empezar? ¿O dejamos? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? Bueno, Ujú. pero al mismo tiempo Mm. te dice, cuidado, Hombre, el coche, pero es una arma. lo puede usar para construir o para destruir. La sensibilidad humana. Buena pregunta, esa es una gran pregunta. Bueno, voy a dar la versión oficial para que quede un poco constancia. Al final es algo que tiene que ver con la informática y se basa en el desarrollo de sistemas y robótica sobre todo, que intenta imitar la inteligencia humana e incluso superarla, ¿vale? Pues se intenta que esa inteligencia se aprenda, razone, tome decisiones, resuelva problemas, entienda el lenguaje natural y lo utilice y reconozca imágenes. Con el tema de la toma de decisiones también hay toda la polémica de los coches automáticos, porque bueno, tiene que tomar decisiones de cuando pasa algo, qué pasa, qué tipo de decisiones se toman en esa tesitura, ¿no? Y con lo que respecta a la literatura, que es un poco en el momento en el que nosotros estamos por esta ponencia, hay una línea que es el procesamiento del lenguaje natural, NLP que se llama. Al final eso se traduce en lo más conocido que es ChatGPT. Pero bueno, hay muchas otras herramientas que también lo están trabajando y lo están trabajando también para que se convierta en un robot físico, ¿no? Bueno, también está el Machine Learning que se llama, que es aprendizaje automático de otra, ¿cómo diría yo? Otra inteligencia como son Alexa o otro aparato, y luego está la visión por computadora, que es como los móviles cuando reconocía el reconocimiento facial, ¿vale? Y luego está la robótica pura y dura, que eso sí son los de las películas que van a venir y nos van a dominar a todo el mundo. Yo robo, sí, sí. Entonces, esa sería una pregunta que es hasta qué punto los robots son conscientes de sí mismos, y ahí es donde la película dice que sí se podría hacer, ¿no? Exactamente, ahí es donde ya entraremos en esa reflexión, pero es una de las cuestiones que proponen que la IA todavía no tiene conciencia sobre sí misma y el ser humano sí. Entonces la producción que haga el ser humano pues siempre va a ser hasta cierto punto más auténtica o más innovadora, ¿no? A ver, al final la IA lo que también hace es coger un montón de datos que son todo el conocimiento humano, ¿entiendes? Entonces sin conocimiento humano no hay IA. Entonces no es una cosa que diga va a sustituir al ser humano, porque si sustituye al ser humano, la IA aprenden con información de la humanidad. Es decir, ¿por qué hay tanta polémica con que demos autorización a las grandes empresas para que cojan datos nuestros? Porque la IA aprenden con datos de los humanos. Eso creo que es una de las claves que puede darnos luz sobre hacia dónde puede ir o qué va a necesitar la inteligencia artificial o qué nos puede ofrecer, porque es como todo, es un arma, se puede utilizar para el bien y utilizarse para el mal, pero conociendo a los españoles pues se va a utilizar un poquito para el mal, o sea, hasta que te pille y te murte, eso va a ser así. Entonces, bueno, no sé si conocéis este autor que se llama Kenneth Goldsmith, es un americano. Kenneth Goldsmith es bastante provocativo porque habla, esto antes de la IA, ¿vale? Esto es como él habla en internet. Habla de un concepto que él como creador le interesa, que es donde conecta con la poesía conceptual, que la llamo yo, que se llama escritura no creativa, que es una línea en la que considera que hay que dejar de escribir, que ya hay que dejar de escribir, que se ha escrito muchísimo y que algo interesante a explorar es lo que hace la IA ahora, ¿no? Que un poco es adentro, pero lo que harían los humanos, coger textos y mezclarlos entre ellos y que esa mezcla sea como algo creativo, que al final lo que yo estoy haciendo, que es seleccionar textos, no debe ser algo creativo. Aunque yo me voy a poner a leer un poquito también.
Sí, comenta, di, te va a decir algo. Claro, eso creo que es donde conecta con con este autor que no habla de la IA, porque esto es anterior, esto hace ya 16 años que publicó este libro, pero ya entendía que Internet nos puede abrir a nivel creativo un nuevo medio, que puede ser un nuevo lenguaje o un lenguaje artístico. Otra cosa que nosotros lo cojamos, porque dice, no, bueno, yo no me interesa experimentar en ese ámbito, prefiero otro, ¿no? Pero creo que es interesante por lo menos exponerlo y visualizarlo, ¿no? Os voy a leer un poquito de lo que él concebía como... Es muy provocador, también te digo, porque es un poco nihilista, es un poco Duchamp, y Duchamp y toda esta gente eran muy provocadores en su momento. Dice, en 1969 el artista conceptual Douglas Hubler, él estadounidense y da muchas referencias de él, escribió: el mundo está lleno de objetos más o menos interesantes, no quiero añadir más. He llegado a adoptar esta idea de Hubler, aunque quizá más bien diría: el mundo está lleno de textos más o menos interesantes, no quiero añadir más. Parece una respuesta apropiada a la nueva condición de la escritura contemporánea. Confrontados con una cantidad sin precedentes de textos disponibles, el problema es que ya no es necesario escribir más, en cambio, tenemos que aprender a manejar la vasta cantidad ya existente. ¿Cómo atravieso este matorral de información? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo organizo? ¿Y cómo lo distribuyo? Es lo que distingue mi escritura de la tuya. Esa sería un poco su propuesta, ¿vale? Y bueno, él también da algunas pautas de técnicas, ¿no?, que se pueden emplear, incluso de modificación de imágenes. Él decía que a pesar de que estamos en la era de la imagen, aunque no sé si conecto con la IA con esta, pero con lo que él decía, dice, estamos en la era de la imagen, pero todas esas imágenes están escritas con código, que es texto al final, ¿no? Entonces estamos en la era del texto. Entonces él hacía, una de sus técnicas también era como modificar los códigos de las imágenes para crear nuevas imágenes distorsionadas, ¿no? Que eso, una de sus técnicas muy interesante. Como a modo de experimentación, a mí me parece una línea interesante de él, ¿no? Entonces, voy a poner para que veamos la siguiente, vamos. Es lo que está hablando de la escritura no creativa, y luego voy a leer también un fragmento relacionado con el concepto de autoría, porque evidentemente esto que él está proponiendo es muy ready-made y todo lo que tú quieras, pero con ese tipo de técnicas confrontan mucho con el copyright, con el concepto de autor, paralelamente con la filosofía de Creative Commons y del copy-paste al final, ¿no? Que van paralelas, a veces chocan entre ellas, se pelean, luego se vuelven a reconciliar, pero sí son contradictorias al final, ¿no? Y dice que, claro, él es un poco nihilista y estaba en una conferencia y un poeta forjado más en la tradición modernista se levantó de su asiento en el fondo del auditorio, lo señaló con el dedo índice y le acusó de nihilismo y de despojar del placer a la poesía. Me criticó por demoler los cimientos de uno de los edificios más sagrados y prosiguió con una línea de cuestionamientos con las que estoy familiarizado y que, bueno, tiene sentido. Dice, si todo puede transcribirse y después presentarse como literatura, ¿qué hace que una obra sea mejor que otra? Si solo se trata de cortar y pegar la totalidad de Internet en un documento de Word, ¿esto dónde termina? Si aceptamos que todo lenguaje, al recontextualizarse, se vuelve poesía, ¿no arriesgamos a echar por la borda toda apariencia de juicio y de calidad? ¿Qué será del concepto de autoría? ¿Cómo establecer trayectorias y cánones y, por consiguiente, cómo evaluarlo? ¿No estamos simplemente volviendo a montar la escena de la muerte del autor, la gran figura que esas teorías no lograron matar cuando surgieron en primer lugar? ¿Serán todos los textos en el futuro anónimos, sin autor, escritos por máquinas para máquinas? ¿Se reducirá el futuro de la literatura a puro código? Un poco Yo Robot, pero de la literatura un poco. Son inquietudes lógicas. Y él respondía a eso, porque bueno, le pasaba recurrentemente. Dice, el éxito, y respondía, el éxito se encuentra en saber qué incluir y, más importante todavía, qué excluir. Si toda instancia del lenguaje puede transformarse en poesía con solo recontextualizarla, entonces quien recontextualice palabras de forma más rica y convincente será juzgado como el mejor.
Concuerdo con aquello de que en el momento en el que echamos por la borda el juicio y la calidad, estamos en problemas. La democracia está muy bien para YouTube, pero cuando se trata de arte es un desastre. A pesar de que todas las palabras fueron creadas en pie de igualdad y por lo tanto pueden ser tratadas como iguales, la forma en que se ensambla no lo es. No estamos en condiciones de suspender el juicio y es una locura ignorar la calidad. La mímesis y la replicación no erradican la autoría, más bien presentan nuevas exigencias a los autores que al concebir una obra de arte deben tomar en cuenta estas nuevas condiciones como una parte inevitable del terreno. Si no quieres que lo copien, pues no lo subas a internet, ¿no? Aunque esto ya está un poco ahí con la IA, ya está más complicado, ¿no? Dice, aunque el autor no muera, quizá comencemos a ver la autoría de una manera más conceptual. Tal vez los grandes autores del futuro sean aquellos que puedan escribir los mejores programas con los cuales manipular, analizar y distribuir prácticas del lenguaje. Que esto sí me conecta un poco con la IA. O sea, se conviertan más en programadores o en ideadores, ¿no? Porque yo, una de mis... Ya voy a hablar de mi libro, porque este libro está muy bien, pero... ¿Eh? Sí, no, hay una obra que yo... Lo digo porque yo empecé a experimentar en este sentido hace tiempo. Yo hice una obra que era, bueno, un formato de recital que era con poemas de distintos autores en una web programada para que cada poema estuviera enlazado a otro poema dentro de la web aleatoriamente. Pero cuando tú pinchabas no sabías nunca el poema que iba a salir y cada vez que entraba era un aleatorio diferente, ¿vale? Entonces pero estaba programado para que todos los poemas salieran, o sea, se fueran eliminando los que iban saliendo y se lo quedaban los otros, ¿no? Porque eso estaba articulado para un recital que lo presenté como poética, y lo que hacía eran los autores estaban por allí, entonces cuando aparecía su poema recitaban, pero nunca sabían cuándo iba a aparecer, ¿no? Y rompía un poco el tema escena, que también eso es interesante. Entonces, pues, esa es una idea que yo no ejecuté, porque yo no soy programadora de la web, en verdad. Y eso también me conecta con ya la última parte del libro que voy a leer, que lo entronca con la vanguardia artística. Es verdad que la literatura, en ese sentido, creo que ha sido más reacia a experimentar en este campo, ¿no? Y creo que no sé si es bueno o malo, simplemente hacer sí. Y el arte sí ha arriesgado un poco más en ese sentido. Y hay un autor que se llama Lewitt, que voy a poneros alguna de sus obras para que veáis. Decía que creía en crear un arte, basado en recetas. Del mismo modo en que uno compra ingredientes y luego cocina una cena, Lewitt afirma que todas las decisiones para la creación de una obra de arte deben hacerse de antemano y que la ejecución debe ser solo una tarea a realizar, un acto que no requiera de mucha reflexión, improvisación, ni siquiera de un sentimiento genuino. Lewitt pensaba que el arte no debía depender de la habilidad del artista. Cualquier persona debería estar en condiciones de llevar a cabo la obra. De hecho, a lo largo de su carrera, Lewitt nunca llevó a cabo sus propias obras. En su lugar, contrataba equipos de ilustradores y fabricantes para realizarlas. Un gesto que remite a los talleres de los pintores renacentistas y sus escuelas de discípulos. Tuvo esta idea mientras trabajaba en la oficina de un arquitecto, cuando se le ocurrió que un arquitecto no toma una pala y va a acabar los cimientos y tampoco coloca cada ladrillo. Lewitt, del mismo modo, concebía la idea y contrataba a otros para que la llevaran a cabo. Y ya para terminar en este sentido, le preguntaban a John Cage, que también es un vanguardista de la música, que hacía este mismo proceso y además daba recetas. Le preguntaban que por qué hacía lo que hacía si en realidad cualquiera lo podía hacer, y él respondía, sí, pero nadie lo ha hecho todavía. Entonces, bueno, ahí estaba, en ese ámbito se movía, ¿no? Aquí es donde yo creo que, cogiendo la historia, porque la IA no surge de repente de la nada y aparece y ya no hay nada anteriormente, es donde conecta a nivel artístico, creo, con la vanguardia anteriores, y donde creo que puede ser interesante a nivel de lenguaje artístico, ¿vale? Esta es una de sus obras y, si veis, son muy matemáticas al final. Él era también ingeniero y eso se nota en su obra, ¿no? Vale. Os voy a poner un vídeo. ¿Se escucha? ¿Hay audio? Sí. Sí. Vale. De una obra que tiene que ver con la IA, pero con la robótica, ¿vale? Que a mí me apetecía que la explicara aquí, porque la verdad es que está muy chulo. Uy.
Perdón. La publicidad, esto es la IA. Esto es la IA también. Perdón, esta es una obra, va a explicar un poco en qué consiste. Es que esta obra a mí me encanta, vamos, me parece. Me voy a dejar un ratito para que explique un poco de qué va, luego ya la mitad o así lo dejo. Que estoy haciendo. Es una obra creada por Suryuan y Tenyu, fue encargada por el Museo Guggenheim y se instaló por primera vez en el 2016. Esta obra es bastante conocida y mucha gente le da importancia porque es un robot, es una escultura, una obra de arte, pero también es un robot. La exposición, la obra de arte como tal, es un brazo robótico que está en una habitación de cristal. El robot está rodeado de un líquido color rojo oscuro y su trabajo es arrastrarlo o llevarlo lo más cerca posible, intentar que no salga el líquido sino tenerlo siempre cerquita. Esto hace pues, que toda la habitación esté toda untada de ese líquido y que el robot tenga que trabajar todo el tiempo para que el líquido se mantenga donde tiene que estar. Quise hablarse de esta obra porque es muy provocadora y tiene mucho que decir. Lo más extraño es que pues le ha preguntado a sus creadores sobre pues, qué significa, pero ellos no han querido dar mucha explicación, lo cual yo creo que es adecuado, ¿cierto? Que es un poco que nosotros le demos una interpretación. A mí me interesa que estos dos artistas son ingenieros robóticos. Entonces encima, este brazo robótico tiene 32 movimientos que la máquina puede ejecutar. La máquina, por ejemplo, saluda cuando llega gente. Esto es importante porque entonces parece que tuviera conciencia y al principio al parecer se veía muy feliz. Sin embargo, a lo largo de los años, al parecer la actitud de la máquina iba decayendo. Eso tenía que ver también como con la vida útil de la máquina, pero entonces sus movimientos pues cambiaron, se oxidó y las interacciones parecían no negativas. Eso puede ser una interpretación de la gente a su alrededor o puede ser justamente que esté pensado dentro de los movimientos diseñados por los ingenieros robóticos. Pero entonces el brazo, por ejemplo, ahí negaba y se veía cansado y hacía como ciertas cosas. Se supone que en el 2019 murió, es decir, dejó de funcionar y cómo se le veía como con conciencia, cosa que por los seres humanos solemos dar a las cosas, ¿no? Y particularmente ese que tiene un propósito, que se muere, que tiene una interacción. Entonces, pues, muere en el 2019. Es realmente impactante todo lo que puede darnos la obra. Digamos, en un primer momento, lo primero que piensas es, digamos, la vida, ¿cierto? Se vuelve monótona, se vuelve difícil. La máquina comienza feliz haciendo su trabajo, pero entre más años pasa, se va oxidando, se va cansando, se va deprimiendo porque tiene que hacer lo mismo una y otra vez. Esa puede ser como este primer acercamiento. Luego tenemos que los autores dijeron por ahí que no, que tenía que ver con bordes y con fronteras, entonces pues ahí es más difícil dilucidar qué quisieron decir, pero pues se puede hacer el ejercicio interpretativo. Finalmente lo que a todos les queda es un poco el asunto psicológico y emocional de no poder evitar la función para la que ha sido creado. Él tiene que limpiar este líquido, pero este líquido sigue saliendo y cada vez que intenta limpiarlo termina manchándonos todo y tiene que continuar como una especie de sísifo intentando subir la piedra y vuelve y cae y lo sigue intentando durante toda la vida, durante toda su vida. Encima, además de que el brazo se va oxidando, ese líquido también se va volviendo más oscuro y se va volviendo más pegajoso y le está dificultando más el hacerlo. Y otra vez pensamos, bueno, es que se vuelve muy difícil, ¿cierto? Porque ya no tienes la vitalidad con la que empezó todo el proceso. Todas las personas que vemos los videos sentimos que de alguna manera no está feliz. Este objeto, esta obra de arte no está feliz, está cansada y lo que no quiere es que descanse, que pueda parar, que pueda hacer otras cosas, pero no puede hacerlo, no puede ir contra lo que es. Y de pronto es justamente lo que nos da más rabia, lo que no nos gusta, el asunto del destino. Otro asunto interesante es que sigue estando en esta jaula de vidrio donde las personas siguen acercándose a mirarlo. Entonces es como nadie se enfrenta a la obra de arte a decir, no, venga, dejémosla descansar, démosle solución, ayudémosla, porque igual es un robot, sin embargo seguimos parados mirando. Y eso es un poco también la cultura del espectáculo, ¿no? Nos gusta ver todo a pesar de que sean cosas negativas. A la mayor parte de nosotros nos duele ver este robot haciendo lo mismo una y otra vez, parando a la gente que lo observa, pero que la gente que lo observa no haga nada al respecto. Entonces también pensamos, por ejemplo, en las personas que están en la calle, las personas que están sufriendo, miran al resto de las personas y el resto de las personas siguen con su vida como si nada. Y entonces ahí es cuando pues, tenemos tantas interpretaciones para esta obra, pero hay una cosa clara, a todo el mundo te despierta algo, todo el mundo.
Bueno, voy a dejar aquí, que creo que es más o menos suficiente. ¿Alguien quiere añadir algo? A mí lo que me parece interesante de esta obra es que utiliza magistralmente el medio como obra de arte. Entonces, todas las cuestiones que moralmente y psicológicamente plantea la IA, creo que incluso se pueden convertir en obras de arte de las que reflexionar y hacia las que dirigir, ¿no? Creo que, y bueno, esto en robótica, pero luego hay otras obras que también pueden serlo, no solo con robots, ¿no? Aquí es donde entiendo que ese perfil de artista va a empezar, que con este tipo de obra va a empezar a haber una hibridación entre humanismo e ingeniería que nunca debió separarse, también lo digo. Eso fue una ficción y al final, en fin. Y aquí os voy a enseñar también, a ver si se ve, una obra de un chico, bueno, obra, es un Instagram que yo no sé si me deja ver eso, que hace pequeños vídeos en Instagram como este, por ejemplo. Ay, no me deja, bueno, no pasa nada, es para que veáis un poco el tema. Él dice que utilizará la inteligencia artificial, quiero decir, es que yo creo que aquí la problemática o el dilema suele ser siempre que intentamos hacer pasar cosas que son de la inteligencia artificial por nuestras. Entonces ahí yo creo que es donde está y él lo que hace es utilizarla como un lenguaje, crea ambientaciones, crea personajes, el storytelling es suyo, claro, y luego lo otro, la producción cinematográfica, entre comillas, es de la inteligencia artificial. Y eso que tiene mucho que ver con las redes sociales, mucho con Instagram, como por ejemplo, pues que todo el mundo puede ser fotógrafo ahora, ¿no? Porque hay gente que antes no podía producir a lo mejor un audiovisual, ahora lo puede hacer porque es mucho más barato y más sencillo. Ya te digo, utilizándolo como medio y diciendo claramente que está haciendo una obra con esa tecnología, ¿no? Ahí es donde yo creo que puede ser más blanco, ¿no? Y luego hay una cosa que lo he puesto aquí porque viendo gente a favor y en contra de la IA, los tecnólogos están a favor de la IA, claro, pues pueden no estarlo, porque es verdad que a nivel de, yo creo que creativo genera mucho conflicto, pero a nivel de eficientar procesos de trabajo es muy útil, porque hacer lo que a lo mejor antes tardaba 2 horas y ahora tarda 1 hora o media hora. Entonces ahí creo que a nivel de trabajo como el mío, que en realidad tiene que ver con el marketing y con el community manager, yo hay cosas que digo, es que si puedo tardar 10 minutos en vez de tardar media hora, lo voy a hacer porque no es para mí literatura y no es mi grande obra, ¿no? Y a la vez me sirve en mi obra creativa como medio creativo. Eso es un poco como yo veo la propuesta, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que en ciertas escuelas como, yo qué sé, modernas, como la de Waldorf será más o menos, lo que hicieron fue un ejercicio creativo en el que le decían que hiciesen un animal a lo mejor mezclando cabeza de león, cola de lagarto y bueno, y que lo dibujaran a mano y luego que hicieran un prompt, que es así como se llama las indicaciones que tú le das a la IA para que te saque una imagen o un texto o lo que sea, que describiese exactamente ese dibujo que habían hecho. Entonces luego lo ponían en la IA y el ejercicio era que si no se parecía es que no estaba bien el prompt, no es que no estuviera bien el dibujo, sino que no estaba bien hecho la indicación. Entonces es muy interesante cómo trabajar que la IA no deja de ser algo a la que tú le das instrucciones. Y mientras más finas sean las instrucciones, más va a conseguir un poco lo que tú quieres. Y la formación ahora mismo en IA tiene que ver mucho con saber indicarle a la IA lo que tú quieras y que saque lo que tú necesitas y que se parezca, ¿no? Hay una gente que recomendaba que le hicieran las descripciones como si fuera una persona ciega. Sí, que le dieran las instrucciones como si se las dijera, le contase la imagen a una persona que no ve, invidente. Entonces, pues lo mismo, porque no lo está viendo en realidad. Pero bueno, para que imaginemos en nuestra mente cómo sería, ¿no? Está muy bien. Espérate, ahora viene lo bueno y ahora tiene lo malo, porque si no, no tiene chicha. Está muy bien para que los chavales, el tema de la descripción, cuando se trabaja en el aula, y tú le dices, venga, descríbeme este cuadro, ¿no? Exactamente. Ahora, Y luego tiene que comparar a ver cómo sale y cómo lo otro. Y te mientras. dice a lo mejor,
ahí hay una montaña, el mundo, Primero, eso es muy de adolescente. largo y muchos colores. Pero vamos a ver, chiquillo, ¿qué tipo de colores? Que la hace algo, a ese nivel llega. Pues puede ser. Y va a salir una caca. Pues puede ser un medio para motivarlos para que se curren las descripciones. Y luego, pues, tú sabes, brilli de la IA que siempre gusta. Pero compre. Ahí le he dado. Ya tiene una idea. Son 50. No, que broma. Vale. Vale, eso con lo que respecta a lo creativo, ¿vale? Y luego está la GPT, que es en lo que está basado el ChatGPT, que son el lenguaje natural, o sea, el aprendizaje del lenguaje natural. Esto he puesto un poco lo que sería para mí, ¿no? A nivel creativo, pero bueno, ahora están no solo como yo lo concibo o como yo lo utilizo, sino cuáles están siendo las problemáticas de gente, qué pasa si se usa mal, ¿no? ¿Qué pasa si intenta hacer pasar y qué pasa si utiliza la pistola para matar gente o el coche para matar gente, ¿no? Entonces hay que profundizar un poco sobre qué tipo de textos crean, cómo los crean. Es interesante que solo que los únicos textos que se creen los acaba haciendo la IA, porque ya nos ponemos en el futuro, ¿no? ¿Qué pasaría si esto pasara? Bueno, pues normalmente es lo que os decía, que una de las claves está en que la IA aprende con todos los textos de todo el conocimiento humano. Eso en principio, porque en realidad al final como lo llevan, creo que otra de las problemáticas es que lo llevan en grandes tecnológicas, porque desarrollar la IA cuesta muchísimo dinero. O sea, están democratizando el uso, pero no se está democratizando la construcción de la IA. La construcción de la IA no la podemos hacer ni tú ni yo porque no somos, o sea, porque eso cuesta muchísimo. Entonces, al final se acaba concentrando en grandes tecnológicas que cogen datos, que a lo mejor de donde no tienen que cogerlo o por lo que no pagan, pero luego se benefician económicamente de ello. Yo creo que más que el producto, para mí el conflicto ético está en quien el que maneja el cotarro del producto, en realidad. Y bueno, al final acaban haciendo un chatbot que tiene mucha creatividad, mucha fluidez, te puede ayudar mucho, tiene un estilo coherente, pero lo hace sin entender profundamente y emocionalmente el contenido que está generando. Entonces, luego al final también los textos pueden ser repetitivos, pues pueden reproducir clichés. Una de las cosas que pasaban, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Black Mirror. ¿Conocéis la serie? Que yo robot, la de Yo Robot y la como no de la serie de Black Mirror, no lo podía hacer de otra manera. A ver, una serie sobre la tecnología y es verdad que es bastante realista y da un poco de miedo porque si es como decir, si esto evoluciona hacia el mal, puede evolucionar perfectamente hacia aquí. Y puede ser, porque lo estamos viendo ya muchas cosas, ¿no? Pues hay un capítulo que a mí me gusta, creo que es de los que más me gustan, no es el más terrorífico, pero pues dije, qué terrorífico es este capítulo. Hay una chavala, una pareja, que el chico, es que, claro, es que es de este rollo además. Ellos, bueno, pues ella le cuenta el secreto, bueno, hay una cosa como de intimidad, una cosa como fuerte, ¿no?, entre ellos, y al día siguiente, pues el chico tiene un accidente y muere, ¿no? Y ella, como lo echa tantísimo de menos, y hay una aplicación que te dice que pueden recrear a la persona con toda la información que hay en redes sociales, pues es que es muy goloso cuando tú estás haciendo un duelo tan difícil que eso pase. Entonces, primero empieza a chatear con él y luego al final como que compra una recreación de un robot. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo, a la hora de interactuar con la persona, acaba entendiendo que la información que está cogiendo de internet no es la persona. Hay una cosa esencial que no se vuelca en la internet, que tiene que ver con lo que él es, ¿no? Y lo que oculta también, ¿no? Y lo que nos muestra. Entonces, al final, pues te das cuenta de que hay algo que no es lo mismo. Le sirve, pues bueno, para superar un duelo. Pero esto me lleva a la reflexión de que todo ese conocimiento que coge la IA al final no deja de ser como una simulación y además lo que hace no es crear, sino que lo que hace es imitar los estilos que ya ha aprendido previamente. Entonces, si nosotros dejamos a la IA sola en su de esta, pues ¿quién innova? ¿Quién innova? Porque en realidad lo que está haciendo es imitar cosas de innovaciones anteriores. A lo mejor los autores nos vamos a quedar para esa innovación, ¿no? Para trabajar en hacia dónde evoluciona ese lenguaje, porque la repetición, bueno, pues es verdad que la puede hacer la IA ya, eso está claro, ¿no? Entonces, yo lo veo en esa sensación de conciencia, de experiencia propia,
que no se puede reproducir en un robot, y luego en la innovación de la cultura y del conocimiento, ¿no? Ahí mi respuesta a la pregunta de se van a quedar sin trabajo todos los creativos o todas las cosas, pues seguramente se reconvertirá o se quedarán para cosas como más concretas, y todo lo que es repetición y monotonía o cosas así como más que se hayan hecho durante toda la vida, pues serán, eso es un poco mi teoría que podría pasar, ¿no? Estoy mirando a ver si me lo voy a alargar mucho. Vale, continúo. Los dilemas. Hay una de las cosas que están pasando en Amazon, por ejemplo, ya hay una categoría de libros hechos por IA, ¿vale? Normalmente suelen ser los autores lo ponen indirectamente. Normalmente suelen ser manuales y libros infantiles, claro, manuales, porque los manuales son 1, 2, 3, 4, como yo digo, que eso es una cosa como de recetas, ¿no? Los libros de recetas por 1, 2, 3, 4, que eso sí te lo puede facilitar la IA, ¿no? Y los libros infantiles porque al final el lenguaje es más sencillo, más... ¿Qué pasa? Pues eso, que obliga a los autores a declarar si su texto está escrito por IA, pero no hay nada que certifique si eso se está hecho por IA o no. Un cuadradito. Por eso sí, que sí, tienes que confiar en que, ya ves, tú dices no, pues ya está. No pongo nada, ¿no? Ay, no, el silencio administrativo. No pongo nada. Aún así hay, bueno, lo voy a poner por aquí porque he encontrado, lo que pasa es que he hecho yo las pruebas y he dicho esto, en fin. Se están empezando a desarrollar herramientas para detectar cuando un texto está hecho por IA. Claro, lo que pasa es que eso no es una cosa que digas tú, técnicamente sé que el origen es de una IA, sino que por el lenguaje, la forma de expresión. El software que ahora mismo interpreta que parece que puede Exactamente, porque yo he utilizado alguna de las... Digo, voy a hacer una prueba, voy a hacer una trampa, que es... Voy a generar un texto de ChatGPT puro y duro. Lo meto en la herramienta y me pone, no estoy seguro, pero puede ser la mitad humano y la mitad máquina. Digo, pues ya lo he puesto más de humano que lo que tenía. Bueno, la mitad de poner el texto, sí, de decirle, oye, escríbeme esto. Yo como lo compruebo, coge el examen del alumno y el trabajo que le has mandado y dice, macho, Tú ya lo tienes. Mira, te contraté a ti de herramienta. no vaya. Bueno, al final sí, que yo lo he visto aquí, pero creo que eso es una cosa muy difícil de estimar ahora Hay un mismo. par de programas Pero que un poco, y a lo mejor incluso puede ser al contrario, que digan que es de chat y a lo mejor no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser perjudicial, incluso si no es fiable, puede ser incluso perjudicial. además veo hay un problema en ese tema, que esos programas van avanzando, pero o sea, ya con palitas van avanzando más rápido. Por la inversión que todo esto. Porque eso no lo están haciendo grandes inversores, eso lo están haciendo compañías medianas altas, pero no son grandes. ¿Qué ocurre? Van ligeramente más adelante. O sea, GPT, en cuanto, bueno, ya no repite frases, habitualmente tú lo has dicho bien, esta repetición de frases, ya apenas repite frases, no usa tipos de palabras determinadas que antes en inglés no usaban muchísimo, ya no lo usan, por eso ha ido evolucionando en todas las versiones de chat GPT que hay, bueno, y las usan muchas IAs que hay. Sí, eso es otra, claro. Hay unas solas, Sí. Y no quiero. Claro, lo que pasa es que esta es la primera que salió y también es verdad que la he cogido como referencia, pero sí. Ahí está la cosa. La cosa está en que lo que pasa es que hay una... Ahora voy a leer algunos fragmentos de un artículo súper interesante, os dejaré la referencia si lo queréis leer, que lo que viene a decir es que si la inteligencia artificial aprende de textos de la vida del mundo y los textos solo cada vez hay más textos de IA de los que aprende la propia IA, es como máquina aprendiendo de máquina. Hay una cosa que se llama como colapso de sistema o algo así. Lo que se pregunta ella es si eso cuando eso ocurra, que a lo mejor ya hay, yo qué sé, años y años, los humanos tendremos la capacidad de escribir todavía. Claro, porque si hemos perdido, ya no estamos desacostumbrados y hemos desarrollado muchísima dependencia, pues ese tipo de preguntas son las que a lo mejor nos tenemos que hacer y decir, oye, pues sí tiene que haber ciertas personas que continúen este conocimiento para que no se pierda el toque humano, ¿no? Pregunto. Vale. Vale, sí, voy a terminar ya mismo. Esta es un poco os dejo el Bauini Vara, como se llama la autora del artículo, buscarla porque lo pone ahí, es que Bauini Vara,
Bauil Vara. Es casi un ensayo, vamos, un pequeño ensayo, porque ella se hizo famosa por escribir un relato con IA, que se llama Fantasma. Y además que lo han valorado, creo que ella lo ha dicho, que ella ha estado escribiendo con ella durante mucho rato, pero aún así, por eso mismo, porque lo conoce de dentro, entiende toda la problemática y vive todos los dilemas de la creación y la inteligencia artificial. Ahí dejo un poco la cuestión, lo que he dicho antes. Creo que una de las claves está en que al final las grandes tecnológicas se van a aprovechar de todos nuestros datos y de la deriva, y creo que al ser gente, bueno, al ser tecnológicas grandes que lo que buscan es el dinero, no se van a preocupar por la cultura. Entonces a lo mejor hay otras personas que nos tenemos que preocupar porque esa cultura se conserve, ¿no? Y bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Nada, Interesante, interesante. Yo tengo una preguntita antes de dar paso a la siguiente ponencia. ¿Crees que la originalidad al momento de la creación literaria, qué papel juega si utilizamos la IA? ¿Se ve enriquecida o se ve comprometida? ¿Qué opinas tú? La originalidad, si utilizamos la IA, pues yo creo que se puede ver enriquecida si lo manifestamos así. Y si también ponemos nuestro toque, es decir, nos puede facilitar una idea, nos puede desatascar un diálogo, nos puede ayudar a que el proceso no sea tan duro, pero creo que si hablamos de originalidad como valor, teniendo en cuenta que también nosotros creamos en base a todo el conocimiento que tenemos, quiero decir que la originalidad también es relativa, porque está basada en todo lo que han creado anteriormente. Creo que puede ser un impulso bien utilizado, pero sin no engañar a nadie, como todo eso. Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que a mí me preocupa exactamente de esta tecnología. Y teniendo compañeros docentes, yo que he escuchado mucho, a mí me pone muy, muy nerviosa esto de que los niños y las niñas pues usen la IA y ChatGPT como que para casi todo, hacer tareas, investigaciones, bla, 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 bla. Me preocupa que lo vean como una fase, todo a mano, todo está hecho. Se lo digo a ChatGPT que me lo haga y yo luego pongo mi nombre y listo. ¿Hasta qué punto crees tú, como que trabajas con la tecnología y los docentes que están aquí en el salón acompañándonos, que sería interesante educar en las aulas sobre esto? Si queréis cambiar vuestro punto de vista, Yolanda, Tomás, que también está aquí. Debe haber una, pero ya, además. Pero hay que legislar, me parece, ¿no? Tienen clases de computación de robótica, que me parece estupendo, he dicho que lo tiene este año, pero tiene que, aparte de haber una norma, y tiene que hacer un sistema, porque digo, además, tú dices, cuestiono la pregunta más. Claro. Y lo que sale, claro, y lo traslado así tal cual. Porque si no sabes utilizarla y si no sabes darle un buen prompt, ¿no? Sí, Yo sí. diría una cosa, María. Primero que hay que enseñar a los docentes a usar las máquinas. Porque yo, por ejemplo, El ordenador, no voy a hablar de la IA, el ordenador. Y segundo, si el niño se equivoca, cero al canto y que aprenda. Oye, yo te digo una cosa, yo doy libertad. El instrumento está puesto para algo. Vamos a dar libertad. Controla, para eso está el profesor. Oye, Claro. esto no es lo que me estás contestando. Y si me repite 3 exámenes exactamente iguales, ya sé lo que estás diciendo. Estás usando la IA. Si eres más, tienes más habilidad, tienes más capacidad, tienes no sé qué, estás cobrando. Con las chicas se lo están cobrando. Pero Yo eso- no creo que haya que limitarle a nadie los avances. No limitarle, no, pero cuando yo me refiero a educar es para la ética En el personal. momento que se educa o se legisla, estamos limitando, no te lo digo. Pero, ¿y la ética dónde queda, José Manuel? Pero la ética va a depender mucho de quien legisle. El siguiente, A mí me Antonia, vale. que esta vez sí quiere hablar. Ah, bueno. Se use. Ujú. Mm. Pero mira, en ese sentido, creo que los docentes tienen la tarea de educar en ética y en valores para poder utilizar creo que no me expliqué bien, eso es lo que te quería transmitir. la inteligencia artificial, igual que no se puede apuñalar a nadie, pues no se le puede robar. Quiero decir, ahí hay un punto, más que la IA en sí, creo que es la deriva un poco de la moral también social y del ser Individual humano. también.
Tenemos un Ese es el problema, no se lo he dicho. Social. Y luego ya para terminar, es verdad que lo he mencionado pero no he profundizado, pues no me da tiempo, que es que la IA, al ser construida por humanos y por grandes corporaciones, tiene sesgos que se llaman, que es que sesgos europeos, blancos, machistas, en fin. Entonces a la hora de construirla también se están trabajando esos sesgos porque... pues igual que la literatura, en la literatura pues al aprender de un bagaje de todos los textos de la historia, que como decía el anterior ponente, casi todos son de hombres porque se han desaparecido los de las mujeres, pues la IA va a aprender que los hombres son los que escriben, por ejemplo, más que las mujeres, cuando eso es falso, ¿no? Entonces todo eso también hay que ir revisándolo y ir contrarrestándolo. Por eso creo que una de las problemáticas es que sean de grandes corporaciones porque no se construye desde abajo, porque desde abajo se podría incorporar todas estas dinámicas y todos estos discursos. Así que Antonio da así un toque último. Es más o menos lo que tú has dicho sobre educar la ética del programa de la alumna, y además esas personas van a ser las que van a seguir desarrollando la IA. Entonces, lo sé. el problema va a ser que la IA sea mejor persona que las personas A colar se hace problema. Como en casi todas las ponencias que tenemos, este debate da para muchísimo más. Yo quiero, por favor, repetir el aplauso para Verónica Moreno, porque aparte de su sapiencia, su sentido del humor es único, así es que muchísimas gracias por tu tiempo, por decir sí a esta iniciativa, a este quinto Festival La Mujer en las Letras, capítulo de Córdoba, organizado por Mujer y Poder, la asociación, por la UNAM y por la UCO, aquí en Córdoba, específicamente con la coordinación directa del Vicerrectorado de Igualdad. Y bueno, yo como presidenta de la asociación te quiero hacer entrega de este pequeño certificado por tu participación, si lo ponemos de dedito. Muchas gracias. Por tu participación en que se note que he participado. Que muchísimas gracias. Por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar, corazón. Bueno, me bajo del podio. No me dejo nada. Espérate, voy a poner el momento, voy a poner el cartel, ¿vale? El cartelito. Pero puedo evitarlo, que me prohíbe la tela. Ahí está.